Hola, bienvenidos a todas y a todos al 17º Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2023. En esta oportunidad vamos a charlar sobre aspectos generales de la inteligencia artificial. Aquí quien les habla es Mauro Sartori, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas, y nos acompañan expositores de lujo que se desempeñan como docentes e investigadores de nuestra facultad y sobre todo son amigos y excelentes personas. Para presentarlos, paso a presentarlos en el orden que van a exponer. Javier Legris es profesor titular de Lógica del Departamento Pedagógico de Humanidades, investigador del DIEP, que en él nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en perspectiva. Por otro lado, tenemos a Javier García Fronti, docente del Departamento Pedagógico de Matemática de nuestra facultad, que va a desarrollar los modelos de inteligencia artificial explicables. Por último, se encuentra Néstor Massa, docente del Departamento Pedagógico de Sistemas, que nos va a charlar un poco de inteligencia artificial y el profesional de ciencias económicas. Javier, si querés iniciar, te cedo la palabra. Bueno, brevemente, la utilización cotidiana y en diferentes áreas de aplicaciones muy recientes de inteligencia artificial, como el conocido chat GPT, en sus diferentes modelos sucesivos, ha dado lugar a muchos interrogantes sobre el futuro de las actividades que conforman nada menos que toda la civilización humana, y ha habido muchas manifestaciones al respecto, bajo el supuesto de que automatizar actividades que son distintivas, propias de los seres humanos, como por ejemplo el lenguaje. En lo que sigue trataré simplemente algunos de los problemas que están en juego en estas afirmaciones, o sea, en estos problemas, remarcando, es decir, usando la misma, indicando la misma evolución que ha tenido la inteligencia artificial desde sus comienzos. Si pasamos a los orígenes de la inteligencia artificial, eh, podemos recordar que esta se inició como un ideal de crear máquinas inteligentes. El gran reto era obtener máquinas que, una vez que se les ingresaba datos de manera adecuada, produjeran información que uno puede llamar nueva. Esto que es que produjeran auténtico conocimiento y que también directamente pudieran tanto sobre todo hacer acciones a partir de ese conocimiento nuevo. Es decir, teniendo obviamente los mecanismos apropiados. Una idea rectora que guió la interpretación para construir artefactos de pensamiento como son estos fue la idea de manipulación de signos, que fue paralela al desarrollo del álgebra en el siglo XIX. Y la idea rápidamente es que la información se fijaba materialmente en signos y que, en segundo lugar, se manipulaban estos signos mediante reglas que se consideraban adecuadas para tal fin. Como resultado, se obtenían estructuras de signos que significaban, se tomaban como una nueva información. Esta es la idea básica. En el año, es decir, como sabemos bien, hubo un desarrollo en el siglo XX de la ciencia de la computación. Eh, hay, hay pensadores vinculados a este desarrollo, como Alan Turing o John von Neumann, que ya habían conjeturado analogías entre las computadoras y procedimientos inteligentes humanos. En 1956, y esto es lo que muestro en la transparencia que está aquí en la 4, se organizó un pequeño workshop en el Dartmouth College en Estados Unidos, donde matemáticos e ingenieros eh, que fueron posteriormente personas muy importantes en la inteligencia artificial y en general en la ciencia de la computación, se dieron cita para elaborar un programa para el desarrollo del ideal, de este ideal de tener máquinas inteligentes. Y así, John McCarthy, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, dio esta definición o esta caracterización diciendo que todo aspecto del aprendizaje o todo rasgo de inteligencia puede en principio ser descrito de manera precisa, tal que una máquina pueda simularlo, pueda hacerlo, pueda simularlo. Esto es una
hay que tenerlo en cuenta como una caracterización primera, pero bastante apropiada de inteligencia artificial. Eh, en la evolución tenemos dos grandes movimientos, corrientes, que hubo a partir de fines de la década de 1950 y durante la década de 1960. Por un lado tenemos la que fue más preponderante en los primeros años, que es la inteligencia artificial simbólica, la llamada Good and Old-Fashioned Artificial Intelligence, que se basaba en modelos por reglas, en modelos que uno llamaría lógicos, modelos en los cuales la máquina reproduce procedimientos que son algo así como reglas con lo que llamaríamos enunciados o proposiciones. Pero por otro lado, estas líneas de la inteligencia artificial simbólica fue defendida, entre otros, por Herbert Simon y Allen Newell, y formó una primera fuerte línea, ¿no? Con la idea de desarrollar un sistema de símbolos, como se llamaba esos sistemas de procesamiento, sistemas, digamos, inteligentes. Frente a ciertas objeciones a esta línea, se desarrolló una inteligencia artificial subsimbólica que está bien caracterizada, bien indicada por la posterior línea de las redes neuronales. Que, como decía, surgió de una crítica a la postura de los sistemas simbólicos, y en la cual se decía que los procesos que gobiernan la inteligencia, las reglas en general, las reglas, son emergentes de procesos más simples que tienen que ver con redes, a la manera de las redes que se dan entre neuronas en el cerebro humano. Bueno, acá aparecen, sobre esta base es que se desarrolla después nuevas tendencias y sobre todo cabe mencionar aquí lo que ahora a veces confusamente se identifica con inteligencia artificial, que es la minería de datos o data mining. Y acá tenemos este nuevo cuadro donde en el slide, donde, bueno, acá se emplean métodos estadísticos y algoritmos adecuados a esos métodos estadísticos, métodos probabilísticos. El problema aquí es, bueno, o uno de los problemas, esta es la línea que ha dado explosión ahora y una de las líneas, uno de los problemas que ha dado explosión ahora y ha dado lugar a una gran literatura y a grandes discusiones. Quiero indicar nada más para encauzar un poco esta discusión, que dar una definición que aparece en un libro sobre inteligencia artificial de Luger, un autor que hace 30 años, dicho sea de paso, eh, dio un curso en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas, sobre inteligencia artificial. Y él decía que la inteligencia artificial puede ser definida como la sección de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización del comportamiento inteligente. Sobre esta base, hay que pensar que uno tiene lo fundamental, los elementos fundamentales son la estructura de datos, los algoritmos y los lenguajes y técnicas de programación. De acuerdo a cómo se desarrollen estos tres aspectos, es decir, qué capacidades tengamos en las computadoras, es que se va a desarrollar programas o, sí, en general artefactos de sistemas inteligentes, digamos, que reproducen la inteligencia. Hago marco ahora para también acotar y caracterizar mejor la inteligencia artificial, la idea original que había en la propuesta de McCarthy en el grupo o en el simposio de Dartmouth, que es que se trata de una simulación de la inteligencia. El ejemplo típico que uno da para entender esta idea de simulación es el ejemplo de las aves y los aviones. Los seres humanos deseamos poder volar e intentamos primero imitar el movimiento
o digamos, los movimientos y la forma de volar de las aves. Eso no funcionó y lo que sí conseguimos es una simulación de cómo vuelan las aves, o sea, una forma de obtener el mismo resultado, pero con otros medios que están representados por los aviones. Esto es algo para tener en cuenta, porque en realidad lo que tenemos, y me atrevo a decir, que la inteligencia artificial debe verse esencialmente como un instrumento de auxiliar para las actividades de los seres humanos, es decir, complementario, y no que, digamos, cumpla exactamente las mismas funciones, tal vez porque los procesos en su totalidad, los procesos que constituyen la inteligencia, difícilmente pueden ser totalmente reconstruidos. Es decir, lo que tenemos son simulaciones y una especie de reproducción que podemos llamar una cuasi inteligencia. Y esto nada más lo que quería comentar ahora en este momento para mi intervención en esta mesa. Bueno, gracias. Bueno, gracias Javier. Primero, de vuelta también me parece muy interesante esta propuesta de la facultad de la SECOM 2023. Gracias Mauro por armar esta mesa con Néstor y con Javier. Y bueno, como va a haber tres departamentos involucrados, eso enriquece una discusión de diferentes aspectos sobre la problemática y aprovecho que Javier hizo algo que es fundamental cuando uno enfrenta dentro del contexto académico cualquier discusión, que es poner en un contexto histórico, ¿no? Porque si uno no pone en un contexto histórico la discusión, se puede estar encontrando con que erróneamente piensa que las cosas empezaron ayer, y justamente una de las cosas que trabajamos con nuestros estudiantes es la idea de que hay un proceso, hay una narrativa histórica, hay un contexto histórico en el cual se desarrollan las cosas. Entonces, esto que plantea Javier de las diferentes inteligencias artificiales y llega a hoy en día, al 2023, como bien también mencionó Javier, con un 2022 en el cual aparece la inteligencia artificial generativa. En ese contexto, digo, la charla que voy a trabajar yo tiene que ver con pensar dónde estas inteligencias artificiales tienen un territorio. El territorio es un territorio de economías de plataforma. Entonces, nosotros estamos brindando datos privados que son personales nuestros a ciertas plataformas que son organizaciones que los guardan y los procesan. Usan esos datos a su favor para aplicar algoritmos y tomar decisiones basadas en comportamiento de estos individuos, con lo cual conforman economías de plataforma. Estas plataformas eh, no tienen carácter de estos monopolios que uno estudiaba a lo Cornut, sino que son empresas que trabajan monetizando la interacción entre usuarios. Por lo tanto, quieren que haya una mayor cantidad de usuarios que estén interactuando y esas interacciones son datos que se proveen a estas plataformas que cuentan, como planteaba Javier antes, con una gran capacidad de cálculo que procesa dentro de lo que sería una caja negra estos datos y a partir de eso, como también mencionó Javier, produce ciertas acciones. Ahora, en el 2016 surge la idea dentro del mismo mercado que se da cuenta de que estos modelos de inteligencia artificial que se van haciendo, como también mencionó Javier, cada vez redes neuronales cada vez más profundas, en la jerga uno puede plantear redes neuronales profundas, aprendizaje reforzado, en cualquiera de los dos casos estamos hablando de algoritmos muy sencillos en cuanto a la complejidad, pero muy extensos. Por lo tanto, uno podría pensar que complejos, pero no complejos porque sean diferentes sus partes, sino que se repiten ad infinitum la estructura de neurona. Entonces, si uno tiene una inteligencia artificial con una red neuronal profunda o reforzada, claramente es una caja negra. Esa caja negra se comporta muchos requerimientos de organizaciones en forma más eficiente, predice mejor, pero claramente no tiene esta capacidad explicable. Entonces, en el 2016, el propio mercado se da cuenta de que si no piensa dar algún tipo de explicación a las cajas negras que tiene funcionando la economía de plataforma, va a tener problemas con los reguladores, va a tener problemas de confianza con la gente. Ujú. Y ahí surge lo que un artículo de David Kunin que plantea la necesidad de contar
con modelos de inteligencia artificial explicables. Ahora, cuando lo dice David Gunning, lo dice modelos de inteligencia artificial explicables para los propios técnicos y la propia economía de plataforma. En lo personal, pienso que ahí está faltando todavía salir de una visión tecnológica, entrar a una visión mucho más completa de lo que significa explicar. Entonces, las nociones que están a los alrededores de que una inteligencia artificial sea explicable tienen que ver con comprensibilidad, representatividad, interpretabilidad, transparencia. Son nociones que están en los alrededores, para los que trabajamos en gestión de organizaciones, alrededor de la idea de que un modelo pueda ser explicable. ¿Por qué es importante que estos modelos de inteligencia artificial sean explicables? Porque necesitamos tener una capacidad de controlar los problemas de seguridad, para que tengan también confianza los usuarios de esos modelos, para que detecte sesgos, porque si no es explicable, probablemente esté de alguna forma produciendo algún sesgo que pueda tener que ver con género, con algún problema de edad. También después, que sea aplicable va a permitir que sea socialmente más aceptado estos modelos y que no sean cajas negras que funcionan solamente a los beneficios de una rentabilidad de una determinada organización. Y después, estamos en Córdoba y Junín, nos importa mucho por la problemática de depuración del modelo para que funcione bien la organización y la posibilidad de hacer auditorías. Surgen a partir del 2016 un montón de formas de explicar dentro, vuelvo a decir, de la misma comunidad técnica. De hecho, hoy por hoy ustedes van a encontrar que las grandes compañías que proveen servicios de inteligencia artificial también proveen de lo que se denomina la jerga XAI, que son modelos que explican a los modelos que son caja negra de ellos mismos. Estas explicaciones pueden ser globales, que a veces es muy difícil de lograr, o locales. ¿Sí? Yo puedo explicar por qué para tal entrada de datos la inteligencia artificial logró un determinado resultado. Sin entrar en mucho más detalle, también explicaciones por contraste, hipotéticas, contrafácticas, y explicaciones basadas en ejemplos. Acá estamos dando una introducción general. Como ustedes saben, dentro de la facultad hay diferentes materias, tanto de grado como de posgrado y de doctorado, en la cual están invitados a venir y a trabajar estos temas en mayor profundidad. Entonces, este problema de explicabilidad se hace particularmente importante cuando hablamos de las inteligencias artificiales generativas, que aparece, por ejemplo, en el 2022, el ChatGPT. Son algoritmos que generan nuevos resultados en función de datos con los que han sido entrenados. Y acá también aparece toda una problemática de que esa técnica de aprendizaje profundo, con el cual ha sido entrenado cualquiera de las inteligencias artificiales, también involucra un montón de seres humanos que han estado trabajando para poder llevar adelante esa inteligencia artificial. O sea, en la medida que hay más humanos que estamos interactuando con ChatGPT, estamos contribuyendo a esa plataforma. Y lo primero que uno ve cuando ve ChatGPT, por lo menos desde mi punto de vista, no es tanto una discusión de inteligencia artificial, sino uno ve una nueva economía de plataforma que está intentando aumentar su cantidad de usuarios para monetizar. De hecho, fue la plataforma de economía, una economía de plataforma o red social que mayor cantidad de usuarios pudo construir en el primer mes. Por lo tanto, esta inteligencia generativa como caja negra, creemos que puede ser un tema, mejor dicho, es uno de los temas fundamentales a trabajar en su explicabilidad. Entonces, estos riesgos y desafíos que trae esta caja negra tienen que ver con privacidad de datos, propiedad intelectual y plagio, difusión de información inexacta. También hay toda una problemática que tiene que ver con problemas más sociales, la problemática de pérdida de empleo y también la problemática de que no estamos seguros que para que estas inteligencias artificiales se pongan en funcionamiento en el año pasado, no haya habido durante los años anteriores uso de mano de obra que no necesariamente estuvo cuidada para trabajar durante un montón de horas para ayudar a que esta plataforma aprendiera. Entonces, en este contexto, un posible marco que proponemos dentro de la facultad es utilizar el marco que propone la UNESCO de trabajo, que básicamente lo que se le va a pedir a una inteligencia artificial que esté operando en nuestra sociedad es 5 pilares. Pide la UNESCO, es que respete la privacidad de datos, que tenga transparencia,
que sea robusta, que sea explicable y que mantenga ciertas características de justicia, con lo cual estamos diciendo que si nuestro modelo cuando aplica es injusto con algún tipo de parte de la sociedad, no deberíamos utilizarlo. Así que bueno, básicamente era eso lo que quería plantear, un poco complementando y contribuyendo un poco a esta discusión que nos planteó Mauro. Bueno, gracias Javier por el desarrollo claro de los conceptos. Ahora vamos a continuar con Néstor. Gracias, Mauro. Me especializo en la gestión de empresas de base tecnológica. En la actualidad dicto gestión de recursos informáticos y técnicas y herramientas de gestión organizacional en el posgrado de gestión de marketing digital, negocios por Internet, ambos de la universidad. Y escribí mi primer artículo sobre inteligencia artificial allá en 1994. Trataba de redes neuronales, muy de moda ahora. Mantuve desde entonces actividad en el área, en particular en un campo de la inteligencia artificial conocido como procesamiento del lenguaje natural, que como su nombre lo indica, procura el entendimiento del lenguaje que hablamos los humanos, el inglés, el español, el francés, etc. Básicamente participé en más de 100 proyectos de esta naturaleza en 4 idiomas, en lo que son conocidos actualmente como bots, chatbots o agentes virtuales. De ellos, 3 cumplen el rol de asistentes virtuales de clase y aún me acompañan en los cursos que dicto. La inteligencia artificial comparte con nuestras TIC muchas de sus características. Por ejemplo, aplicada en las organizaciones permite mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos, mejorar los plazos de entrega. Sin embargo, el efecto más significativo que podemos asociar a la inteligencia artificial tiene que ver con su impacto en la productividad que en el caso de contextos no expansivos normalmente significa la reducción de recursos. Y en este caso en particular estamos hablando de tareas que normalmente estaban a cargo de profesionales. Otro punto interesante a señalar en relación a la inteligencia artificial tiene que ver con su capacidad de combinarse con otras tecnologías en un fenómeno llamado innovación recombinatoria. El fenómeno está descrito en forma muy interesante en el libro La Segunda Era de las Máquinas de Brinkhausen y McAfee, y básicamente nos habla de cómo distintas tecnologías interactúan entre sí para potenciarse. Vamos a encontrar la inteligencia artificial asociada con tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas y desde luego con robótica. Al igual que ocurre con otras tecnologías de información y comunicación, la aplicación de inteligencia artificial permite a las organizaciones que hacen una adopción temprana la obtención de ventajas competitivas. Esta ventaja es de naturaleza transitoria, ya que la existencia de estándares abiertos sobre los cuales se apoya la mayoría de las soluciones de inteligencia artificial hacen que la misma esté disponible para todos los potenciales competidores. El licenciado en Administración de Empresas encontrará, dentro de las organizaciones en las que se desempeñe, numerosas aplicaciones de inteligencia artificial fundamentalmente embebidas dentro de los sistemas con los cuales interactúa. Por ejemplo, en el caso de sistemas de trabajo colaborativo como es Monday, encontrará funcionalidades basadas en inteligencia artificial que tienen que ver con la asignación y el seguimiento de tareas. Encontrará también soluciones basadas en chatbot para automatizar la atención a clientes y usuarios internos, sistemas tales como los que ofrece Freshdesk, Jeans, Snap E-Commerce, que permiten aumentar los horarios de atención a 7x24, sin colas de espera y maximizar, según el tipo de aplicación, las tasas de conversión. El área de recursos humanos, particularmente el proceso de selección, tiene una aplicación interesante para la inteligencia artificial, que no solamente puede coordinar las citas y ejecutar incluso las entrevistas, sino hacer un análisis del lenguaje no verbal expresado por el candidato. Esto, por ejemplo, es llevado a cabo en alguna plataforma como HireVue. Otra área donde el licenciado en Administración encontrará aplicaciones de la inteligencia artificial tiene que ver con la gestión de ventas. Por ejemplo, la aplicación Conversica ofrece el uso de inteligencia artificial para determinar los momentos oportunos para hacer el seguimiento de una determinada propuesta y así maximizar
las tasas de conversión. La planificación es otra área donde el licenciado en Administración encontrará aplicaciones de inteligencia artificial, especialmente asociada al tratamiento de escenarios múltiples y complejos. El contador hoy cuenta con sistemas integrados de gestión, ERP, que poseen herramientas capaces de asistirlo en los procesos de conciliación, asignación de cuentas, planificación, etc. La inteligencia artificial viene a robustecer esas herramientas, generando niveles de automación sin precedentes. Productos como Xero o Adaptive Insight actúan en esta línea. Por otro lado, otras herramientas, por ejemplo IBM Trusteer, nos ayudan en la detección de riesgos financieros. Podemos abordar el impacto de la inteligencia artificial dentro del área de sistemas de información desde dos perspectivas. Por un lado, aquella que corresponde a la gestión de la tecnología propiamente dicha, típicamente en manos del CEO, y el cual encuentra dentro de su portfolio de herramientas de innovación un aliado importantísimo dentro de la inteligencia artificial, siendo uno de los impulsores, o si no el principal, de los cambios y la incorporación de esta tecnología en la organización. Por otro lado, la inteligencia artificial facilita las propias actividades del área de sistemas de información. Por ejemplo, la generación automática de código o la extensión a pruebas mucho más exhaustivas de las que son posibles sin ella. Por otro lado, una preocupación creciente en el área de sistemas de información está asociada a la ciberseguridad, la capacidad de la organización de permanecer robusta frente a los ataques. La inteligencia artificial coopera también en la defensa de la infraestructura de la organización y la protección de los datos. Bueno, por último podríamos preguntarnos si la inteligencia artificial es una oportunidad o es una amenaza para los profesionales de ciencias económicas. Posiblemente la respuesta la podamos encontrar en el hecho de que la inteligencia artificial desplaza aquellas tareas donde se requieren profesionales con menos experiencia. Por el contrario, el uso de este tipo de herramientas requiere de mayor niveles de preparación, conocimiento y capacidad para interpretar qué resultados son correctos y qué resultados pueden no serlo. Este hecho básicamente le dice al profesional de ciencias económicas acerca de la necesidad de mantener su empleabilidad con cursos de capacitación, como pueden ser programas de certificación o programas de posgrado, que le permitan ya no solamente competir con sus colegas, sino con la inteligencia artificial. Gracias. Agradezco a Néstor por su intervención. Vamos a hacer una pregunta para que puedan intercambiar con sus diferentes visiones sobre el tema. Y la pregunta en cuestión es si todas las profesiones o actividades tienen la misma chance de ser afectadas por esta tecnología. Ciertamente, no todas iguales. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Oxford que data del 2015, en el cual básicamente se analizan dos dimensiones, por un lado la motricidad fina y por otro lado la necesidad de pensamiento abstracto asociado a las distintas actividades, y se llega a una conclusión respecto a cuáles son aquellas que tienen una mayor propensión a ser sustituidas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, entre aquellas que tienen mayor probabilidad de ser sustituidas está la venta telefónica. Y en el otro extremo, por ejemplo, la tarea del fonoaudiólogo. Bueno, si te parece, doy mi opinión un poco, ya que aprovechando que Néstor trabajó un poco las diferentes profesiones en general, a mí me interesa en particular nuestra práctica docente dentro de lo que es las facultades económicas. Entonces, lo que primero quiero poner en común, creo que en esto acordamos todos, que el proceso de aprendizaje no solo involucra impartir conocimiento, porque si involucrara solo impartir conocimientos, la discusión sería otra de cómo impacta la inteligencia artificial, en particular la generativa, en nuestro proceso de enseñanza. Pensamos que dentro de nuestro departamento, y creo que la FADO también, que la tarea que la enseñanza y la práctica docente es una tarea compleja que implica construir relaciones con los estudiantes, inspirarlos y apoyarlos en su recorrido de aprendizaje. Por lo tanto, es mucho más que impartir conocimiento. ¿Cuáles son los posibles impactos que tiene la universidad? Va a haber nuevas formas, de hecho hay nuevas formas de involucrar a los y las estudiantes en un pensamiento crítico, en la escritura y el análisis. Puede haber devoluciones automatizadas personalizadas. La inteligencia artificial también puede servir como una herramienta para que los instructores o los docentes
podamos crear materiales para los cursos con mayor interactividad, mayor riqueza. Para utilizarla eficazmente se necesita que como docentes comprendamos el funcionamiento y cómo impacta en nuestra práctica aula. Por lo tanto, es importante generar un espacio de discusión que tiene que surgir en el territorio de la clase con los y las estudiantes. ¿Cuál es el potencial que puede tener la inteligencia generativa para nuestra profesión docente? Va a mejorar el apoyo personalizado a las y las profesoras en su práctica, desafía qué es importante desde la perspectiva de los y las estudiantes, mejora el aprendizaje porque no tengo temor al juicio y a equivocarme, y el estudiante o la estudiante podría interactuar con la inteligencia artificial sin miedo a estar juzgada por otro ser humano, por el docente. Puede mejorar la calidad de aprendizaje y evaluación, y fundamentalmente puede ampliar la capacidad humana para analizar y resolver problemas complejos. ¿Cuáles son los riesgos? Puede producir respuestas incorrectas y lo produce con un excelente estilo de redacción. Por lo tanto, es doblemente preocupante. Puede responder algo que esté mal y marcarlo con una redacción que puede sonar totalmente creíble y prolija. Tenemos problemáticas de privacidad, problemáticas de plagio. La respuesta que nos da no refleja generalmente diversidad cultural, sino que refleja el sesgo de la base de datos con la cual fue entrenada. Los modelos no fueron optimizados para el aprendizaje de estudiantes, fueron optimizados para generar respuestas que podrían ser útiles, como llama el mercado, para que la inteligencia artificial sea un copiloto del trabajador, pero no tan pensados, no fueron desarrollados específicamente, por lo menos las grandes inteligencias generativas. Ya está empezando a haber algunas que pueden estar más sesgadas para el proceso de aprendizaje. Y un tema que también tal vez sea un poco más, para discutir mucho más largo, pero quiero mencionarlo, es hay muchos estudios que marcan que la inteligencia artificial generativa puede exacerbar crisis motivacionales en nuestros estudiantes. Entonces, en este contexto, en algunas discusiones que hemos tenido dentro del departamento, nosotros hicimos la jornada de tecnología aplicada a matemática, con nuestros colegas planteamos como una especie de mini manifiesto de qué pensamos, de por dónde podemos empezar a trabajar este impacto de la inteligencia artificial generativa en nuestra práctica docente. Primero hay que incluir a todos los claustros en un proceso co-construido que impulse a todos los actores a involucrarse en la discusión en forma activa. Generar espacio de discusión con estudiantes y graduados de forma de articular una interacción constructiva en un discurso compartido. Reconocer y articular la diversidad de prácticas investigativas y profesionales que cada una de las áreas de nuestra facultad lleva adelante. Las ciencias más sociales, humanas, la parte más de matemática, economía, con sus diferentes formas, ¿no? Entonces, proponer un proceso interactivo donde, por un lado, reconozcamos las diferencias de las agendas y, por el otro, trabajemos en un proceso que articule estos discursos para tratar de empezar a tener algún tipo de agenda compartida como facultad en respuesta a este nuevo desafío. Y particularmente, como universidad pública, lo que nos parece importante en último lugar es analizar cuáles son las cadenas de impacto social de nuestras prácticas docentes que están impactadas por la inteligencia artificial. Entonces, de esa forma poder ser responsables con respecto a la sociedad en nuestra práctica docente. Muchas gracias, Mauro. Sí, por cierto, quiero participar en responder esta pregunta, que me parece muy interesante. Me parece además que la pregunta tiene como justamente supuesto de que las aplicaciones o plataformas que estamos viendo ligadas con la inteligencia artificial son siempre auxiliares respecto de nuestra vida humana. Esa me parece un presupuesto que tiene la pregunta, y bueno, eso me parece algo razonable. No pensar en el que la inteligencia artificial va a reemplazar todo lo que hacemos los seres humanos. Por supuesto, muchas cantidades de actividades en general pueden ser reemplazadas, sobre todo, como se comentaba también en la exposición de Néstor, aquellas que son más simples. Y yendo al caso de lo que comentaba Javier, justamente la actividad docente en el fondo pertenece a una actividad, digamos, es una actividad de una
complejidad grande, sobre todo en cualquiera de los niveles, primario, secundario, universitario, que en su totalidad es muy difícil de simular, digamos, justamente viendo a la inteligencia artificial como una simulación. Y justamente ahí aparece la cuestión también de el pensamiento abstracto, que sería que sería más complicado de simular. Me parece muy interesante también lo que comentaba recién Javier, de discutir alcances y la problemática de estas herramientas generativas como el chat PTG, que bueno, en la cual uno tiene que, bueno, de algún modo intervenir. Pero en general, respondiendo a la pregunta, bueno, claro, cualquiera de las actividades humanas son pasibles de ser eh, digamos, auxiliadas mediante inteligencia artificial. El caso es que, bueno, que justamente eso, digamos, libera, como se decía antiguamente en las primeras etapas en que se imaginaba máquinas inteligentes, libera al hombre, al ser humano, para poder, digamos, dedicarse, concentrarse en tareas justamente de más alto nivel de complejidad cognitiva, ¿no? Bueno, hay mucho más para discutir. Sí es importante, como también decía Néstor, la capacitación para poder enfrentarse a estas em, a estos nuevos desarrollos de inteligencia artificial, poder manejarlos. Y esto implica, bueno, cuestiones como herramientas matemáticas, estudios de los procesos que están involucrados en estas herramientas o que pretenden simular estas herramientas. Por lo tanto, también estudio de procedimientos de indagación, de investigación, de obtención de información en general, procedimientos que a veces son llamados lógicos, de toma de decisiones. Todos ellos, digamos, son campos que deben seguir siendo aprendidos, estudiados sobre todo en el nivel universitario, para poder realmente hacer uso correcto de las herramientas de inteligencia artificial. Nada más. Bueno, Gracias. Javier, no, gracias a vos. Antes de finalizar la charla, no quería pasar la oportunidad de agradecerles por su tiempo, por la claridad de su posición a cada uno. Entiendo que hay mucha incertidumbre en la opinión pública y en las personas en base a esta nueva tecnología y a su futuro laboral y también a lo académico. Ahí clarificaron muchos interrogantes que tienen la gran parte de las personas sobre esto y la verdad lo quiero agradecer por eso. Creo que a los que van a participar y van a asistir a estas charlas le va a gustar. Espero que lo hayan disfrutado y también invitarlos a las diferentes conferencias que van a ser virtuales por este mismo canal y que se van a estar dictando de forma presencial en nuestra facultad. Desde ya, muchas gracias de vuelta por su tiempo y les agradezco un montón por esto. Gracias, Gracias. Mauro.